Hola, hola, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Estamos en esta serie de Reavivados por su palabra y hemos llegado al libro de Jueces, el capítulo 2. Vamos entonces a tener este estudio, pero antes vamos a hacer una oración. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos, Señor, delante de tu presencia. Queremos aprender de tu palabra. Ilumina nuestra mente y abrimos nuestro corazón para la influencia de tu Espíritu Santo. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. En 1970, la NASA canceló una de sus misiones lunares más ambiciosas, Apolo 20. A pesar de años de preparación, sacrificios en el personal, recursos millonarios, la misión nunca se realizó. ¿Por qué? Porque decisiones previas y errores no corregidos marcaron su fracaso. De igual manera, el pueblo de Israel tenía una misión divina: conquistar la tierra prometida y eliminar toda idolatría, pero no la completaron. Jueces 2 es el parteaguas donde el fracaso espiritual de Israel se vuelve evidente. Este es un capítulo que nos desafía. ¿Estamos dejando inconclusa nuestra misión espiritual en este tiempo? Jueces 2 describe el inicio de la decadencia espiritual de Israel tras la muerte de Josué. El ángel de Jehová reprende al pueblo por no destruir a los pueblos paganos, así como Dios lo había ordenado. Israel llora, pero no cambia. Una nueva generación crece sin conocer a Jehová y se vuelve en idolatría. Dios levanta jueces para liberarlos de la opresión, pero ellos siguen cayendo en pecado. El ciclo de pecado, castigo, clamor y liberación comienza aquí. Este capítulo establece el patrón trágico de infidelidad que se va a repetir a lo largo del libro de jueces. Vamos entonces, mis hermanos, a leer algunos versículos claves buscando lecciones importantes para nuestra vida. Veamos en primer lugar en Jueces capítulo 2, versículo 2. Leemos esta declaración de la palabra de Dios. Dice lo siguiente: con tal que no hagáis pacto con los habitantes de esta tierra, cuyos altares debéis derribar, pero vosotros no atendisteis a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Sin duda, mis hermanos, en esta declaración en la que aparece el ángel del Señor, se muestra el desagrado de Dios frente al incumplimiento, frente a la desobediencia que Israel había hecho del mandato que claramente Dios les había determinado. Ellos tenían que llegar a la tierra prometida, tenían que expulsar completamente a todos los pueblos idólatras, extirpar la idolatría de la tierra prometida y después asentarse en esta tierra que el Señor les había prometido. Entonces el Señor está señalando aquí directamente a la desobediencia como la causante del fracaso espiritual. Israel no logró, a pesar que el Señor había decidido acompañarlos, ellos no lograron, no porque no podían hacerlo, porque con la fuerza del Señor podían conquistar toda la tierra, sino porque no estuvieron dispuestos a obedecer plenamente al Señor. Se situaron en un espacio de comodidad, ya tenían aparentemente tierra suficiente, ellos estaban pensando más en su propia comodidad que en lo que Dios les había ordenado. La orden había sido: tienen que expulsar a todos los pueblos paganos y extirpar la idolatría de este lugar. Pero ellos, en cuanto conquistaron terreno suficiente para que pudiesen vivir tranquilos, se quedaron en su zona de confort y no obedecieron la voz del Señor. Así que el Señor está señalando aquí claramente que la desobediencia es la causa de su fracaso espiritual. Esto quiere decir, mis hermanos, que cuando olvidamos las advertencias divinas, abrimos la puerta a la derrota espiritual. Si olvidamos el mensaje que el Señor tiene para nuestra vida y la misión que Él nos ha encomendado, entonces, lógicamente, evidentemente, la consecuencia será derrota espiritual, fracaso, falta de fe, incredulidad, desánimo, tibieza, todo aquello que termina destruyendo la vida espiritual de una persona, de una iglesia y finalmente de todo un pueblo. Así que esto es una oportunidad para empezar a preguntarnos, ¿no? ¿Estamos tolerando hábitos, relaciones o entornos que ya Dios dijo que deben ser cortados?
Todo aquello que nos separa de Dios debe ser eliminado de nuestra vida. Entonces, así como Israel no obedeció al Señor en extirpar todo aquello que el Señor le había enviado, les había mandado a destruir la idolatría. Israel no entendió que ellos estaban siendo instrumento de juicio de Dios contra esas naciones. Cuando el Señor envió un diluvio sobre la tierra, destruyó por completo todo aquello que se había rebelado contra Dios. Quedaron solamente 8 personas. Cuando el Señor envió fuego sobre Sodoma y Gomorra, eliminó por completo la maldad que había en Sodoma y Gomorra, excepto que salvó también a aquellos que permanecieron fieles al Señor, que es Lot y su familia. Ni siquiera la familia completa de Lot terminó también ese camino, ¿no es verdad? Hay que decirlo. Pero ahora Israel era el instrumento del juicio, como lo fue el fuego y como lo fue el agua. Entonces Israel lo que tendría que haber hecho es cumplir con lo que el Señor le había dicho y extirpar por completo la maldad, la idolatría de la tierra prometida. Pero ellos avanzaron hasta su espacio de comodidad. Después pensaron, ya no es necesario, estaban pensando más en su propia comodidad que en cumplir la misión. Y queridos hermanos, muchas veces, la mayor cantidad de veces, la misión lo que hace es sacarnos de nuestro espacio de confort, de nuestro espacio de comodidad. Así que el Señor lo que pide es que podamos cumplir al pie de la letra y por completo sus órdenes. En este caso, por ejemplo, las órdenes relacionadas con la misión de la predicación del Evangelio. Entonces, estamos permitiendo que haya ciertas influencias contrarias a la voluntad de Dios por comodidad en nuestra vida personal, familiar, en nuestra vida como iglesia. Miren lo que dice Elena de White al respecto. Los israelitas no destruyeron completamente a los cananeos. Esta negligencia trajo sus frutos en una apostasía nacional. Es decir, una vez que uno deja de cumplir la orden del Señor, las consecuencias finalmente aparecen. A corto, mediano o largo plazo, las consecuencias de la desobediencia siempre aparecen. Y eso es lo que nos muestra, porque tristemente el haber dejado rastros, rezagos de la idolatría en la tierra de Canaán hizo que en las siguientes generaciones Israel se aparte continuamente de Dios. Esos pueblos que quedaron allí como rezagos del paganismo cananeo, desviaron al pueblo de Israel y después atacaron al pueblo de Israel. Entonces, qué tristeza, mis hermanos, que Israel no llegó a cumplir plenamente la orden que Dios les había dado. Y esto trajo como consecuencia apostasía nacional en varias oportunidades de la historia de Israel. Vamos ahora, siguiendo este capítulo número 2, vamos ahora así al versículo 10, que dice lo siguiente. Y murió también toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Se levanta una nueva generación, solo que esta generación no conocía a Jehová. ¿Cuál es la razón por qué esta nueva generación no conocía a Jehová? Bueno, la respuesta es evidente. La generación anterior no transmitió el conocimiento del Dios verdadero a la nueva generación. La siguiente generación todavía fue negligente, de tal manera que cada vez el conocimiento de la palabra de Dios iba desapareciendo entre el mismo pueblo de Israel. No era raro entonces que Israel caía en la apostasía. Al caer en la apostasía, entonces venía la opresión de alguna nación extranjera. Y el Señor levantaba, en el clamor de los israelitas, levantaba un caudillo, el caudillo los libertaba. Una vez en libertad, nuevamente venía este ciclo de decadencia. Y eso es toda la historia de jueces. Eso es subida y bajada, ¿no? Son vaivenes. Israel es como una hoja que lleva el viento de un lado a otro, como un barco que las olas llevan por donde quieren. No hay firmeza espiritual. Queridos hermanos, aquí aprendemos lo importante que es la transmisión del conocimiento de Dios a las próximas generaciones. Es vital para la continuidad espiritual. Imagina solamente un momento. Imagina que toda una generación de cristianos decide por un momento no transmitir el mensaje de la verdad a la próxima generación de cristianos.
¿Qué sería lo que pasaría si todos los padres cristianos en este momento y todos los abuelos cristianos y todas las familias cristianas decidiesen no transmitir el conocimiento del Dios verdadero a la próxima generación? Evidentemente, la próxima generación estaría desamparada, caerían en la apostasía, estarían detrás de dioses falsos, estarían eh, en una espiral descendente, y eso es precisamente lo que pasó con el pueblo de Israel. Así que no se transmitió el mensaje de la fe a las nuevas generaciones. Es vital, mi querido hermano, que puedas transmitir el conocimiento de Dios a la próxima generación de tu familia, a tus hijos, a tus nietos, ¿no? Háblales acerca de lo importante que es Dios en tu vida. Háblales acerca de los cambios que el Señor fue, fue vital para que puedan realizarse. Es decir, cuenta las grandes cosas que el Señor ha hecho en tu vida. Una generación desconectada de Dios, mi querido hermano, e- es el inicio de un ciclo continuo, de un círculo vicioso, de una espiral descendente de decadencia espiritual. Así que necesitamos no ser negligentes en esta misión que literalmente es de vida o de muerte. ¿Cuántas veces hay familias en las que los hijos no quieren saber nada de la iglesia? Recorren un camino opuesto al camino de los padres. Están desconociendo al Dios verdadero. No quieren conocer nada de la doctrina, de la profecía. No tienen conciencia de los tiempos en que estamos viviendo. Tiempos relacionados con los eventos finales, la última parte de la historia de este mundo. Entonces, ¿qué será de su salvación? ¿Qué será de su destino eterno? Tenemos que transmitir el conocimiento del Dios verdadero a la nueva generación. Y ahora no basta simplemente conocer a Dios, no basta que tú conozcas a Dios. Es necesario que transmitas activamente la verdad del Señor. Así que instruir a los hijos, a los nietos, a las siguientes generaciones en el conocimiento de la palabra no es una opción, es un mandato directo del Señor y es una necesidad de las siguientes generaciones. Aunque ellos no lo entiendan, aunque ellos puedan decir que las cosas espirituales no son importantes para ellos, ¿no? Cuando uno es niño, cuando uno es adolescente o joven, muchas veces no le da el valor a los asuntos espirituales. Algunos jóvenes sí tienen sensibilidad desde muy pequeños, pero hay una gran mayoría que, obnubilado por las influencias de nuestro mundo moderno, no le dan un espacio a la fe. Y querido hermano, ahí hay que orar y hay que trabajar para que no sobrevenga la apostasía en nuestra misma familia. En cada generación, querido hermano, Dios quiere un pueblo que lo represente fielmente. La fidelidad de los padres debe inculcarse en los hijos. Vamos entonces, mis hermanos, ahora a un siguiente versículo. Versículo 14. Leemos lo que dice la palabra de Dios. Versículo 14. Se encendió entonces contra Israel el furor de Jehová, quien los entregó en manos de salteadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, a los cuales no pudieron ya hacerles frente. ¿Cuál es la consecuencia de la apostasía? ¿Cuál es la consecuencia del alejamiento de Dios? El pecado trae consecuencias reales y no solamente son consecuencias espirituales, también hay consecuencias sociales, también hay consecuencias familiares. Es decir, la desobediencia, mi querido hermano, tarde o temprano te pasa una factura. La vida tarde o temprano te pasa una factura si has sido negligente en relación con las responsabilidades que Dios ha colocado en tus manos. Mira lo que sucede aquí. El Señor, al apartarse del pueblo de Israel, se aparta su cuidado, se aparta su protección. El hecho de apartarse, Dios de en medio de su pueblo por su desobediencia, significó que Israel cae en manos de robadores, en manos de saqueadores. Ellos trabajaban y venían. Un día venían los madianitas, otra vez eran los filisteos, otra vez eran otros pueblos y entonces venían y saqueaban el producto de su trabajo, y los vendió en manos de sus enemigos.
de alrededor, dice aquí la palabra. Entonces se fortalecieron los enemigos alrededor. Ellos que habían sido llamados a conquistar toda la tierra, terminaban viviendo oprimidos, saqueados, sin tener respeto de las otras naciones, sino pisoteados, arrastrándose, algo que nunca fue el plan de Dios y que era la consecuencia de sus propias malas decisiones. Queridos hermanos, vivimos en una sociedad también en la que los hijos de Dios tienen que enfrentar muchas veces escenarios completamente difíciles. ¿Quieres, por ejemplo, ser un fiel guardador del sábado? A veces enfrentas hostilidad en el trabajo. ¿Quieres ser un fiel mayordomo? A veces enfrentas problemas financieros. Entonces, lo que necesitamos es retornar a la fidelidad al Señor. La protección divina se retira cuando se persiste en el pecado. Desobedecer, mi querido hermano, es abrir la puerta al sufrimiento innecesario. Ir contra la ley de Dios trae consecuencias terribles sobre la persona, la familia, sobre la comunidad. Así que las decisiones espirituales que hagas afectan a tu familia, afectan a tu iglesia, afectan a tu comunidad. Por eso, mi querido hermano, necesitamos ser cada día más fieles al Señor y vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios que son para nuestro bien. Dios permite que suframos consecuencias para despertar en nuestra vida nuestra necesidad de Él. Y eso es lo que sucedía con Israel. Se apartaba de Dios, caía en la opresión, clamaba en la opresión, Dios enviaba un libertador y después seguía ese ciclo. No debe ser así nuestra vida, debemos permanecer en las manos del Señor cada día. Vamos ahora al versículo 18. Mira lo que dice el versículo 18. 2:18. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos, mientras vivía aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Bueno, Dios no se complace en el castigo, mi querido hermano, ¿no? Y responde con gran misericordia al arrepentimiento. El pueblo caía en opresión, el pueblo caía en víctima de sus enemigos, los saqueaban, los robaban. Imagínate, el pueblo estaba trabajando la tierra y todos los días cultivaba, cada día era un trabajo. Y justamente cuando venía la cosecha, venían los saqueadores y se llevaban todo el producto de su trabajo. Y entonces ellos quedaban desguarnecidos, ¿no? Quedaban completamente a merced de los opresores, porque en su desobediencia habían permitido que Dios quitase su manto de protección. Sin embargo, este versículo dice, Jehová era movido a misericordia por sus gemidos. Es decir, a pesar del pecado, el Señor continuaba ofreciendo redención, continuaba levantando líderes que pudiesen traer a la obediencia al pueblo. Tristemente, cuando este líder faltaba, el pueblo iba detrás de los Baales, detrás de la idolatría. Parece que no aprendía la lección. Este pueblo era duro, ¿no? Era un pueblo que no entendía. Y entonces puedes pensar, si pues estos israelitas cabezas duras no entendían nada. Sí, mi hermano, pero ahora nosotros somos los israelitas. Nosotros somos los duros, somos los de corazón inclinado a la desobediencia. Esos somos nosotros. Así que no hables tan mal de los israelitas, que estamos repitiendo los mismos errores. Sin embargo, el Dios del cielo es el mismo. Y Jehová, a pesar de nuestra desobediencia, el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos, a liberarnos, porque eso es lo que también hizo con su pueblo. Entonces, mis errores, tus errores, no anulan la misericordia divina. Dios te sigue amando. Clama sinceramente. Por más que parezca que has llegado hasta el límite mayor de la misericordia divina, no creas que estás lejos del Señor. Te ama con un amor eterno. Así que nunca olvides esto, mi hermano. Puedes clamar. El asunto es que no clamas. El pensamiento que Satanás coloca en la vida de un cristiano es, has sido demasiado lejos, estás completamente en pecado, ya no tienes oportunidad, de nada sirve que clames a Dios. Falso. Aún en medio del pecado,
Aún en medio de la opresión, Israel clamaba y Dios lo escuchaba. Esta lección es para ti también, mi querido hermano. Es para mí. Si estás en medio del momento más difícil, clama al Señor y Él actuará como un libertador, así como lo hizo con su pueblo. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, que el Señor te guarde y continuemos también estudiando la palabra de Dios.